En este video realizaremos esta paleta de sandía. Los materiales que vamos a utilizar son acrílico rojo, blanco, verde, beige, que en su etiqueta dice que es para un gancho del número 4, pero nosotros vamos a usar un gancho del número 3,5. Aguja lanera, aguja normal para coser los ojitos. Para los ojitos son chaquirones o perlitas negras, marcador, hilo perlé, el alicate y las tijeras. Y el relleno sintético. Vamos a iniciar con el acrílico rojo. Vamos a realizar un anillo mágico de 6 medios puntos. Uno marcamos, dos, tres, cuatro, cinco, 6. Cerramos el anillo mágico y en la ronda número 2 vamos a realizar 6 aumentos. Primer punto lo marcamos. Segundo punto en el mismo punto para realizar el primer aumento. Segundo aumento. Tercer aumento. Cuarto aumento. Quinto aumento. Y sexto aumento. En la ronda número 3 vamos a realizar un medio punto, un aumento. Un medio punto marcamos y un aumento. Y así nos vamos por toda la ronda hasta terminar con 18 medios puntos. En la ronda número 4 vamos a realizar 2 medios puntos, un aumento. Uno marcamos. Dos. Un aumento y así nos vamos por toda la ronda hasta terminar con 24 medios puntos. En la ronda número 4 vamos a realizar 2 medios puntos, un aumento. Uno marcamos. Dos. Un aumento y así nos vamos por toda la ronda hasta terminar con 24 medios puntos. De las rondas 5 a la ronda 13 vamos a realizar un medio punto en cada punto. Cada ronda va a tener 24 medios puntos. Antes de terminar la última ronda en rojo, vamos a unir el color blanco.
y con el color blanco vamos a realizar 2 rondas. 2, 3. 2 rondas de 24 puntos cada una. En la ronda número 16 vamos a unir el color verde. Uno, dos, y vamos a realizar 2 rondas de 24 medios puntos cada una. En la ronda número 18 vamos a trabajar por el bucle trasero y vamos a realizar 2 medios puntos, una disminución. 1 marcamos, 2, y una disminución. 1, 2, y una disminución. Así nos vamos por toda la ronda hasta terminar con 18 medios puntos. En la ronda número 19 vamos a realizar un medio punto, una disminución, trabajando el punto completo. 1 marcamos y una disminución. 1, y una disminución. Así nos vamos por toda la ronda hasta terminar con 12 medios puntos. Ahora vamos a rellenar. En la ronda número 20 vamos a realizar 6 disminuciones. 1 marcamos, 2, 3, 4, 5 y 6. Aquí vamos a unir el color beige. Y vamos a realizar 4 rondas de 6 medios puntos.
2, 3, 4, 5, 6. Uno marcamos y así nos vamos desde la ronda 21 a la ronda 24 con 6 medios puntos en cada ronda. Después de haber realizado las 4 rondas, vamos a cortar hebra y vamos a cerrar con aguja lanera. Si tú quieres, puedes rellenar un poco aquí. Ahora vamos a tomar un poco de acrílico negro para bordarle lo que serían las semillitas. Los ojitos se los vamos a poner donde termina el blanco y empieza el verde, con 4 puntos entre ellos.
Este es el resultado final. Solo resta ponerle la cadenita si la quieres utilizar como llavero. Si te gustó mi video, no olvides dejarme un me gusta, compartirlo, suscribirte y activar la campanita para que no se te pase ninguno de mis tutoriales. Muchas gracias.